Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. No hay peor lacra en el mundo que la corrupción, porque hace que se perpetúe, por ejemplo, la desigualdad social en todo el planeta. Hay diferentes tipos de corrupción. La más clásica, que es por ejemplo la que hace un dictador que saquea un país. A día de hoy, la familia más corrupta del mundo, todos los expertos están de acuerdo en que es la familia Obiang Nguema, que son los dictadores, en concreto Teodoro Obiang, el dictador de Guinea, que saquea continuamente el país, y a la cabeza del saqueo su hijo Teodorín, cuyos bienes han sido confiscados ya en países como Suiza, Estados Unidos o Francia. Y en las últimas décadas ha surgido una corrupción que no deja de ser curiosa, la de los órganos supranacionales, entidades que se convierten prácticamente en un estado propio con un gran poder económico. ¿Recordáis lo que es el FIFA-Gate? Decenas de personas detenidas por corrupción por culpa del fútbol. Qué vergüenza, ¿no? Que se utilice el deporte también, que es algo que debería de ser sano. El día 11 de diciembre del año 2012, el periódico norteamericano The New York Times abría su portada con un artículo cuyo encabezamiento era el siguiente. Decía, si lo traducimos de inglés a español, el día más negro para el Estado de Derecho. Repito, 11 de diciembre del año 2012, periódico The New York Times en su portada. ¿Y por qué el periódico The New York Times tenía aquel día ese pesimismo tan profundo? Uno de los periódicos más importantes del mundo, por no decir el más importante del planeta, y el que más dinero tiene para hacer investigación periodística. El día más negro para el Estado de Derecho. Bien, pues eso pasó por lo siguiente. Porque unos meses antes, funcionarios norteamericanos se dieron cuenta de que el HSBC, una de las instituciones financieras más importantes del mundo, había blanqueado 7.000 millones de dólares de los cárteles de la droga mexicanos. ¿Me están escuchando bien? 7.000 millones de dólares. Cuando el fisco norteamericano se enteró de esto, estuvo ante un gran dilema. Si lo que hacían era coger al HSBC y condenarlo directamente por un caso de corrupción, es posible que todo el sistema financiero mundial colapsara. Y esto no era agradable en el año 2012, justo después de salir del crack del año 2008. Bien, entonces lo que se decidió es que una comisión parlamentaria del Senado de los Estados Unidos de América iba a decidir qué hacer con el HSBC y con esos 7.000 millones de dólares que pertenecían a los cárteles de la droga mexicano. Bien, lo que hizo la comisión parlamentaria del Senado de los Estados Unidos de América es imponer una multa por 700 millones de dólares y además hacer que el HSBC renunciara a 1.200 millones de dólares de procedencia un poco dudosa. ¿Saben lo que sucedió al día siguiente? Las acciones del HSBC subieron un 2,8% a nivel mundial. En un solo día, el banco, el HSBC, recuperó
con creces la multa de 700 millones de dólares y además salió ganando dinero. Por eso el periódico The New York Times, ese 11 de diciembre del año 2012, en su portada hablaba de el día más negro para el Estado de Derecho. Por no provocar un colapso financiero mundial, se hizo la vista gorda a que en el HSBC hubiera 7.000 millones de dólares del narco mexicano. Si alguien no me cree estos datos, los puede buscar en Google o les recomiendo una serie de televisión de documentales que se llama Dirty Money. Hay un documental que se dedica solo a esta historia. Podrán ver las imágenes de 3 ejecutivos del HSBC levantando su mano derecha delante de la Comisión Parlamentaria del Senado de los Estados Unidos, jurando los 3 que no sabían realmente que la procedencia del dinero era ilegal. A ningún directivo del HSBC le cayó pena alguna ni multa alguna. Repito, la multa fue de 700 millones de dólares para el HSBC y que renunciaran a 1.200 millones. Al día siguiente suben las acciones un 2,8% y de sobra se paga la multa. El beneficio en el año 2012 del HSBC fue de 22.000 millones de dólares. En esos días, en ese mes de diciembre, cuando fue la interpelación delante del Congreso de los Estados Unidos de América, del Senado, un señor de color estaba vendiendo crack, 5,5 gramos para ser exacto, y le cayeron 10 años de cárcel. ¿Me han escuchado bien? 10 años de cárcel. Por lavar 7.000 millones de dólares, una multa y me voy a casa tranquilamente. ¿Por qué les cuento esto? Porque el mundo es tremendamente injusto y el sistema en que vivimos está diseñado para que sea así, tremendamente injusto. Pero quiero que hagan una reflexión. Como he hablado de un banco, de una entidad financiera de las más importantes del mundo, haciendo la misma crítica que hizo el periódico The New York Times, muchos de ustedes estarán pensando, jolín, qué guay, cómo mola, Juan G. es un tío de izquierdas, cómo le ataca a los poderosos. Y si les comentara por qué le acaban de meter 6 años de cárcel a la señora Kirchner, entonces muchos dirían, cuidado que es que Juan G. es un fascista. La polarización política mundial ha hecho que perdamos el sentido y la noción de la realidad. El que es un ladrón y el que roba, roba. Da igual que sea de derecha, de izquierda, de centro, alto, bajo, feo, guapo, calvo, listo, tonto. Da exactamente igual. Les cuento esto porque ayer, 9 de diciembre, era el Día Mundial de la Corrupción. Una corrupción que es una lacra para el mundo, que es una lacra superpoderosa aquí en Colombia y en toda Sudamérica, y una corrupción que ahora se mide con diferentes raseros según si eres de derecha o de izquierda. Es la cosa más estúpida del mundo. Todos los ladrones deberían de estar en la cárcel. Y si lo hiciéramos, y si todos pusiéramos un granito de arena en vez de contribuir a una sociedad cada vez más estúpida, a lo mejor conseguiríamos un mundo un poco mejor. Un mundo en el que sus hijos tengan más oportunidades y haya más igualdad social. El problema es que ahora los políticos se han convertido en mesías y sus seguidores parecen los adeptos de una secta. Y si tu líder roba, da igual, es persecución política. Pues es como si yo dijera ahora mismo, oye, a mí me gustaría ser comunista como Piedad Córdoba, que me pillen con 60 y pico mil dólares en un aeropuerto en Guatemala, creo que fue, ¿verdad? Entonces ya, si digo eso, Dios mío, soy un tío malísimo. Hay una cosa que es muy curiosa. En América Latina se perdona todo eso. En Europa, si pillaran a un dirigente político, da igual de derechas o de izquierdas, con 60 y pico mil dólares, ese señor debería de renunciar a su escaño.
y su mismo partido político le haré la zancadilla, para no verse implicado en un caso de corrupción. Aquí no, aquí es que es persecución política. Es absurdo. Da igual, señores, el que robe no debería de tener un escaño en el Congreso de la República. El que tenga toda una serie de dinero de dudoso origen no debería tener ningún escaño en ningún Senado del planeta. Insultos @JuanGVallejo y luego aquí en el podcast, en la playlist de YouTube, también, que no tengo problema. Lo más chistoso es cuando me escriben: se nota que eres un periodista vendido y comprado. Digo, pues a ver si un día me compran, estoy esperando. Sigo sin un peso para llegar a fin de mes. En fin, señores, hoy un programa un poco especial, Día Mundial de la Corrupción. Creo que es bueno que reflexionemos sobre esto y que intentemos poner un granito de arena para hacer un mundo mejor, más justo, y un mundo donde sus hijos puedan vivir con más igualdad y más sensatez, sin que haya mesías. Los mesías hace miles de años que no tenemos. Los mesías no pueden ser políticos, es algo absurdo. Hagan esa reflexión y los que quieran insultarme, no tengo ningún problema. Ahí tienen mi Twitter, @JuanGVallejo. Triste esta historia, triste que aunque el programa se llame Los más corruptos de la historia, no habría forma de saber cuánto se robó en la antigüedad, que seguro, y lo peor, es que era mucho más que en la actualidad. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Nos gusta que la gente opine distinto. Y para eso tenéis ya un numeral en Twitter que es Enigma Caracol. Repito, Enigma Caracol. Ahí podéis poner vuestras opiniones, vuestros comentarios. Ya os digo que el que ponga un comentario del tipo: Juan, que no deberías de hablar de esto, de ovnis y tal, sinceramente me da exactamente igual que lo ponga. Me parece una soberana estupidez. El periodismo de misterio, y un día haré un programa sobre esto, es hablar de cualquier cosa que se salga de lo usual, de lo normal. No es que haya un fenómeno paranormal. Si usted piensa eso, lamento decirle que está muy equivocado. Que alguien tenga 7.000 millones de dólares en el banco y resulta que el dinero es de vender perico y no se hayan dado cuenta, un poco rarito y que se sale de lo normal, sí que es. Que alguien lleve 62.000 dólares en un maletín saliendo de Guatemala, también se sale de lo normal. Y que no justifique el dinero, obvio, porque lo llevaban caretado. Entonces, el periodismo, que yo sí que creo en él, antes al menos era un cuarto poder y servía para que los poderosos no abusaran. Y entonces, aunque hablo de ovnis y ese tipo de cosas, y me encanta hacerlo, de vez en cuando creo que es necesario que el periodismo de misterio, y además con el enfoque que le damos nosotros, incursione también en causas que pueden hacer que tengamos una sociedad más justa. A todos los que os gusta el periodismo de misterio, que hay muchos temas de conspiración también, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, Oculto tras la sombra. Sabéis que hago viajes de autor. Al principio en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, hay un post fijado con un número de teléfono que es un WhatsApp. Le escribís de cualquier lugar del mundo, de cualquier país del mundo, y os podéis apuntar a los viajes que hace un servidor. Para marzo no me quedan ya plazas para ir a Israel, pero bueno, en julio del año que viene será Perú. Y ya sin más dilación arrancamos. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para nuestros invitados de esta noche, Nicolás Pernet y el maestro Néstor Armando Alzate desde Medellín, y desde luego un saludo muy especial para todos los oyentes que se conectan en este momento a la señal en directo de Caracol Radio y también quienes nos escuchan en diferido por medio del podcast que estamos publicando en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, hoy un tema que me parece fundamental precisamente en pro de lo que tú decías en la introducción, de intentar
sembrar un granito de arena para construir una sociedad un poco más igualitaria, un poco menos deshonesta. Más justa. Yo creo que el tema de la corrupción nos atañe a todos de alguna forma u otra. No solamente se puede observar en temáticas relacionadas con altas esferas políticas o grandes conglomerados internacionales, sino que realmente nos atañe a todos, y esta noche vamos a desarrollar un dossier muy interesante al respecto. Sí, yo en este continente he escuchado frases que jamás en mi vida pensé que podía llegar a escuchar. Trabajando en Perú, una vez un señor me dijo, pues mira que robó Fujimori, pero sí, por lo menos hizo algo. Hizo carretera, acabó con sendero luminoso. Son cosas que cuando las escuchas dices, ¿pero es cierto que me lo están contando? Y no sabes qué opinar. Simplemente te quedas en shock y no sabes qué opinar. ¿Tú serías corrupto alguna vez o no? Qué pregunta. Depende de lo que paguen, y depende de que me... A mí me hace mucha gracia cuando la gente pone, se nota que estás comprado, y siempre responde igual. Digo, ojalá algún día me compren, todavía no he recibido ninguna oferta. Y mira que molesto, con 180.000 seguidores que creo que tengo ya como en redes sociales y tal, pero nadie no... Y millones de reproducciones en YouTube. 75 millones tiene ya la playlist del canal de YouTube. Vamos a hacer un vídeo que vamos a poner en redes sociales este lunes para anunciarlo, que creo que es un dato que no me creo ni yo, absurdo. 75 millones de reproducciones, sí, no está mal. Pues nada, no han intentado darme plata para que hable bien de uno o del otro o mal de... Nada, no hay forma, oye. Sí, somos bastante outsiders como para que algún político o algún poder oscuro nos quiera comprar. No sé, animaros, poderes oscuros del mundo. Aquí estamos, a ver si nos dan plata. Subasta. Bueno, al que segurísimo que no han comprado ningún político, porque ha hecho un libro políticamente incorrecto y está aquí, muchos le conocéis, que es historiador, premio Simón Bolívar de periodismo, que hacía tiempo que no venía por aquí por Noche de Misterio, Nicolás Pernet, que acaba de sacar un libro que se llama Los presidentes sin pedestal. Nicolás viene como al pelo del día de... La verdad que el programa hoy de corrupción y tal es por tu libro, que tú me dijiste, Juan, que he sacado el libro. Digo, venga, pues si es Nicolás, aquí estamos, le damos un poco de empaque más internacional y listo al tema, porque sí es verdad que cada vez que hago un programa así, tú no sabes la cantidad de insultos que me llegan por redes. Pero bueno, Nicolás, ¿cómo se te ocurrió hacer un libro así? Hola Juanje, hola Alejandro y a todos los oyentes. Me alegra mucho estar aquí de vuelta en el programa. Hace mucho no venía, sí, y además ahora estamos ya en la presencialidad completa, lo cual es mucho más agradable, sí, de estar con ustedes. Y bueno, como tú decías ahora, el poder está en todas partes, el poder nos determina, nos marca, pero cuando uno se acerca al poder siempre encuentra que es cierta esa frase que dice que la política es como las salchichas, ¿no? Que es mejor no saber cómo se hace para no perder el apetito. Entonces, cuando uno estudia la historia de Colombia o del mundo, tú que la conoces también, obviamente, encuentra unos personajes que dejan mucho que desear y que además es una contradicción que se les recuerde como a grandes héroes, a grandes próceres, a grandes presidentes. Y uno dice, pero ¿no fue este el que se robó tanto en esa época? Y este no fue el que le entregó parte del país a los vecinos, y este no fue el que se endeudó durante décadas. ¿Por qué es que lo recuerdan como con tanto honor y tanta pompa si deja tanto que desear? Claro, nadie es perfecto, pero a muchos presidentes se los recuerda como perfectos y obviamente algo está mal allí. Entonces, cuando en el 2021 en toda Colombia una oleada de protestas y de vandalismos y de destrucción de estatuas, yo decía, más importante que tumbar la estatua física, creo que lo valioso es derribar el pedestal interno que uno tiene para muchos políticos y presidentes de la historia. Entonces un poco me dediqué a escribir un libro justamente para bajar a presidentes de Colombia de su pedestal y mostrarlos con todos sus defectos y unas cuantas virtudes, porque no todos son defectos, pero digamos que era la intención justamente era bajarlos de ese pedestal, y de ahí viene el título, la idea y el nacimiento de mi libro Presidente sin pedestal. Pues me parece una idea buenísima, súper valiente en este momento de polarización política, aunque bueno, tú creo que lo tienes fácil, porque creo que todos los últimos presidentes de Colombia son de derecha, con lo cual todo el mundo dirá que eres de izquierda y listo. Bueno, sí, pero justamente, y lo bueno es que me voy para atrás 200 años, así que tuve tiempo de hablar mal de presidentes de izquierda, de derecha, y de todo, militares, de todo.
Muy bien, perfecto. Y el que está por ahí desde Medellín escuchándonos, que es otro maestro de la historia, que trabajó muchísimos años aquí en Caracol Radio, es nuestro buen amigo Néstor Armando Alzate, que tiene un canal de YouTube recomendadísimo que se llama Néstor Armando Alzate y Lógico. Néstor, buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, buenas noches para Alejo, buenas noches para nuestro invitado tan especial. Y pues escuchándolos atentamente, y yo también tendría que hablar de mi libro de Colombia al revés, que acabo de publicar. Habla de él sin miedo. En el que justamente hablo de eso, que la constante a lo largo de toda la historia de Colombia ha sido corrupción tras corrupción, tras corrupción, tras corrupción, tras corrupción, desde los albores mismos de la República, desde que Francisco Antonio Sea era por allá embajador y se fue a conseguir plata para la revolución. Desde ahí comenzó todo este cuento y ahí se agrandó también la deuda externa. Pero déjame decirte, de acuerdo con lo que escuchaste en Perú, cuando estabas trabajando allá, pues resulta que a mí alguna vez, conversando con un amigo, me dijo, hablando de la corrupción, me dijo, hermano, créame una cosa, no hay bendición más grande para un pueblo pobre que un mandatario corrupto. Le dije, no, un momentico, para ahí. Explícame eso, ¿por qué? Claro. Porque no te lo puedo entender. Y me dijo, hermano, porque es que para poder robar tienen que hacer obras. Y los corruptos hacen obras, como estabas hablando de Fujimori. Sí. Si no, no puedes robar. ¿Cómo vas a robar si no haces nada? Eso por un lado. Pero también tengo otro apunte aquí cuando dijiste que nunca te han comprado y que siempre has dicho, ojalá me compraran. Hay una historia de un monje que en un convento llegó un tipo huyendo de la justicia y le dijo, venga, lo voy a poner en términos modernos, venga, le doy $10,000 si me esconde aquí. Le dijo, no, andate. Le doy 100, no, andate, no, te vas. Le doy $1,000,000 y sacó el bastón y le dijo, te vas de aquí porque te estás acercando a mi precio. Bueno, pero si es que en este país, en Colombia, hay un presidente que dijo, voy a reducir la corrupción hasta sus justas proporciones. A sus justas proporciones. ¿Quién fue este? Vamos a empezar Julio César Turbay Ayala. ¿Y este personaje cómo se le ocurrió decir eso con tal tranquilidad? No, pero es que Julio César, si vamos a buscar el anecdotario, Julio César es una cosa bellísima. Él metía las patas, yo no sé si metió las manos, porque no creo que él fuera pues así corrupto, no, por lo menos los hechos de él indican que fuera corrupto. Él que yo crea, no metía las manos, pero sí metía las patas en todas partes. Y además él tiene también unas anécdotas interesantes, y es que en una época en donde los militares en Colombia estaban acusados de hacer represión anticomunista con todo tipo de detenciones arbitrarias y hasta de torturas. El famoso Estatuto de Seguridad. Exactamente. Él llegó a decir en el exterior que en Colombia no había presos políticos, que solamente él estaba preso político en Colombia por ser el presidente. Sí. Él era muy folclórico, tenía unos apuntes geniales. Es decir, el tipo era brillante. Él nunca terminó en la universidad. Fue un hombre que entró a la universidad y se salió porque la política le picó. Pero era un hombre, primero, de una brillantez impresionante, sobre todo que era un líder que era capaz de, mejor dicho, embolataba los nule en una mate guadua. Con eso le digo todo. Ahora, si él hubiera cumplido la promesa de reducir la corrupción a sus mínimas proporciones, ya hubiera sido bastante logro. Es que, de hecho, en unas columnas que escribió Antonio Caballero alguna vez decía que en Colombia la corrupción se podría mejorar si los políticos se comprometen a robar la mitad nada más. Ya sería un gran avance. Sí, ¿qué le hace? Pero venga, y es que ahí sucede, porque yo hice aquí unos apunticos porque son anécdotas que me parece que son bien interesantes para ilustrar. Resulta que a nosotros nos ocurre en Colombia, pero no hablo particular, es decir, hablo de Colombia porque es en donde estamos, en donde vivimos y lo que conocemos, pero esto se puede extender a todo el mundo. Resulta que había un pueblo en el que todos los habitantes salían a robar por la noche. Entonces uno de ellos salía y se le metía a la casa al vecino y le robaba, y ese salía y le robaba a otro, y todo el mundo salía y le robaba a los demás, ¿cierto? Y el pueblo vivía feliz, porque de todas maneras las cosas iban cambiando de mano. Hasta que llegó un tipo nuevo al pueblo y resulta que el tipo era honrado y por la noche no quiso salir a robar.
y resulta que les dañó todo el carrusel. A partir de ahí no pudieron volver a robar porque siempre quedaban nonos. Es decir, se robaban entre todos, pero detenían el círculo donde el tipo vivía. Entonces, ¿qué hacemos? Este nos dañó todo, Y así por el estilo. Y por aquí tengo otros apuntes, si me lo permiten. Sí, aquí claro. en Medellín hubo un caso bien interesante. Lo que pasa es que yo creo que también tendríamos que entender que estamos viviendo en una sociedad anómica. Hay una anomia extendida. Es decir, los valores de curso han dejado lugar a aquellos antivalores que se convierten en moneda de curso simplemente porque todo el mundo lo hace. Yo recuerdo hace muchísimos años que a un amigo mío le ofrecieron un trabajo en la aduana y él dijo que no. Y le preguntamos por qué. Y dice, hermano, porque es que yo no soy ladrón, yo no sé robar. Y llegó otro de los amigos que estaba ahí sentado con nosotros y le dijo, hermano, usted es que es bobo. Vaya, hermano, robe usted, porque si no lo roba usted, igual se lo va a robar otro, entonces róbeselo usted. Así de ese tamaño. Entonces, mira hasta dónde se convierten valores, que lo ilustro además con un caso que ocurrió aquí en Medellín. Un taxista que recogió en el Hotel Intercontinental a una pareja de extranjeros. Y resulta que los bajó, los llevó a su destino. Y arrancó cuando de pronto miró para atrás y vio que habían dejado un maletín. O una billetera, algo así. Pues él cogió la billetera o el maletín y vio que adentro había $30,000. Pues él se devolvió para el Hotel Inter y llegó a la recepción, preguntó por el gerente y dijo, vea, esto me lo encontré en mi taxi, yo llevé de aquí un par de pasajeros que son extranjeros, aquí devuelvo esos $30,000. Pues ¿cómo será que hicimos lo que siempre se ha pregonado? Es decir, lo raro no es que el perro muerda al hombre, sino que el hombre muerda al perro. Y resulta que cuando él devolvió, entonces toda la prensa local hizo un despliegue impresionante, destacando la honradez del tipo y demás. Listo, lo convertimos en héroe. Pues le tomaron fotos y todas esas cosas. ¿Y cómo le parece que entonces el tipo iba muy orgulloso porque, pues, por lo menos era honrado? ¿Y cómo te parece que llegaba a los centros de acopio donde estaban todos sus compañeros? ¿Y saben qué le decían? Con la licencia de ustedes, con el perdón de ustedes, lo voy a decir así textualmente. En vez de ir a decirle, hermano, qué bien, felicitaciones por esto, todo el mundo le decía, ¡huevón! ¡Huevón! ¿Cómo que no te robaste cómo que no te quedaste con vos un huevón? Así de ese talante llega este estado de anomia, en donde los valores, que son nuestros valores reales, tradicionales, dejaron de tener sentido. Entonces, eso nos está indicando que la sociedad completa es corrupta. Somos corruptos todos. Sí, que se roba un puesto en la fila, el que cuando vos vas por un carril y tienes que voltar a la izquierda, el otro se te viene por la derecha y se te mete a la fuerza en tu carril para ganarse un montón de carros y voltear a la izquierda. Nosotros somos corruptos cuando tratamos de hacerle el esguince a los impuestos. Es decir, en cosas tan pequeñas que vivimos en una sociedad de corruptos. Entonces, si todos somos corruptos, ¿cómo nos va a asombrar que los otros sean corruptos? Fíjate, este es un debate que me parece muy interesante y ahora vamos a dar más datos de vuestros dos libros, tanto el libro de Nicolás Pernet, ¿vale? Los presidentes sin pedestal, como el tuyo, Colombia al revés. Por cierto, el tuyo, Néstor, ¿cómo se consigue? En el ITM, eso me lo publicó el Instituto Tecnológico Metropolitano. Listo. El ITM tiene que ser por la plataforma, ellos lo venden ellos entra uno a la página de ellos y ahí encuentras el libro físico o lo puedes conseguir virtual, como se llame. Yo esas cosas no las entiendo mucho. Bueno, a lo que voy, que eso es un debate que me parece muy interesante. O sea, yo nunca había escuchado una frase que escuché por primera vez, por ejemplo, en América Latina. Cuando estás con un funcionario haciendo algo, lo que sea, te dice, ¿y yo qué me llevo? O, ¿y qué me llevo yo? ¿Vale? Aquí hay una expresión muy popular en la costa, CBY. CBY. ¿Cómo voy yo? Entonces, o sea, eso es algo ya que está tan tremendamente arraigado que es brutal. Y luego, por ejemplo, vamos a hablar de casos de corrupción internacionales como el FIFA Gate y otros. Tenemos 2 horas de programa. Vamos a hablar de casos de corrupción a lo largo de la historia de Colombia.
Pero quiero que el programa sirva un poco de reflexión. Por ejemplo, el tema que decía Néstor de los impuestos. Porque, claro, si a mí me pagaran $10.000 por criticar a alguien, diría, Juanje es un corrupto. Ahora, voy a hacer todo lo posible por pagar el mínimo de impuestos posible. Pero aquí en Colombia, en España y en todos lados. ¿Por qué? Porque digo, ¿para qué voy a pagar más impuestos? ¿Para que se lo roben esta panda que hay en todos los países, en todos los políticos del mundo? Y entonces, ¿me siento un corrupto por eso? No, lo hago dentro de lo legal. ¿Vale? Obvio. Por eso me asesoro. No soy capaz de asesorarme como los grandes ricos del país que ganan 100.000 millones y pagan uno de impuestos, ¿vale? Ojalá tuviera esos asesores fiscales, pero obvio que lo hago. ¿Por eso me entiendo que soy un corrupto? No. Lo que pasa es que vivimos todos en un sistema tan injusto que al final todos apoyamos en cierta manera esa injusticia. O sea, en el sentido de que, no sé, pues yo ahora, por ejemplo, voy a montar una empresa en Europa. Me decían, ¿por qué no la montas en Colombia? Digo, pues no. ¿Por qué? Aquí en peso colombiano, para que llegue la plata aquí en peso colombiano y aquí, pues, olvídate. ¿Por eso soy un criminal? Pues no me considero ningún criminal. Simplemente si tengo una buena racha y puedo ganar 3 pesos, pues voy a intentar pagarle al fisco lo menos posible. Y lo digo así de claro, ¿eh? ¿Soy por eso un criminal? No. ¿Alguien quiere pagar todos los impuestos del mundo y lo hace sin problema? A ver, escribir ahí en el numeral Enigma Caracol. Me gusta alguien que diga, me gusta pagar impuestos y además hago lo posible por pagar el máximo posible para que el país funcione bien. ¿Nadie lo va a hacer? Y el que lo ponga está mintiendo. Juan, es que perdóname que te interrumpa ahí. Dime. Con la venia de don Nicolás y de Alejo. Pero es que en eso que estás diciendo se prefigura perfectamente lo que estaba contando del pueblo en donde todos robaban. Entonces llegó uno y truncó el circuito. Y aquí tú lo estás diciendo. Es decir, yo no pago impuestos porque los impuestos que pago se los roban otro, entonces yo no pago impuestos. Sí, claro. ¿Sí ves? Es ese círculo anómico del que estoy hablando. Yo no pago porque lo voy a pagar para que ellos se lo roben. Por lo tanto, yo estoy dejando de cumplir con un deber ciudadano y me justifico pensando que como se lo van a robar, y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Bueno, hago esa aclaración. Yo no he dicho que no pague impuestos, que pago lo menos posible y me asesoro para pagar lo menos posible. No, y voy siempre ahí al límite. Que se pague lo correcto y lo justo. Sí. Debería ser el ideal. Pero justamente Unidos, por eso se llaman impuestos, no voluntarios, porque te lo imponen. Sí, claro. Pero acordate que en Estados Unidos, por ejemplo, hay 2 cosas que son inmutables: la muerte y los impuestos. Ah, no, y en Europa te embargan hasta el alma. Allí no es como acá. Allí en Europa no. Pero cuando salís, ves las obras. Ah, sí, eso sí. Ves que la plata ha sido invertida. Bueno, si yo tengo que pagar el 50%, pero que por lo menos vea que ese 50% que yo he pagado de alguna manera se refleja en el bienestar de todos y en mi propio bienestar. Hombre, es que, por ejemplo, España es uno de los países más corruptos de Europa, junto con Grecia y Portugal, pero la corrupción... Bueno, Italia. Pero la corrupción allí no llega ni a la sombra de lo que es en América Latina. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Y creo que hay algún comentario de los oyentes. Bueno, con lo que los he incitado hoy debería haber alguno. ¿No? Sí, Juanje, aquí nuestro oyente Junior Carrillo nos dice: yo pagaría impuestos de más en países como Noruega y en Canadá con gusto. Y es que, vamos a ver, eso que acaba de decir Disquisidor me parece genial. Cuando tú ves que el dinero público se aprovecha bien, no te molesta pagar impuestos, ¿vale? Entonces, cuando tú estás en Europa, que pagas una cantidad de impuestos absurda, pues los pagas a gusto. Sí es cierto, como decía antes, a la hora de montar una empresa o ver ciertas cosas, claro, las grandes empresas que llegan a Europa y se establecen para operar en el espacio Schengen, Google, por ejemplo, sí, tienen la sede fiscal en Dublín. ¿Por qué? Porque en Irlanda pagan mucho menos impuestos. Y es legal. No pasa nada. Como los youtubers en Andorra, Juanje. Vale, no, eso ya es una decisión personal, ¿vale? Sí. No empresarial. Pero bueno, sí, efectivamente, los youtubers en Andorra, sí. Sí. Pero es que, por ejemplo, Andorra tiene un tratado de no doble imposición con España del año 2018. Sí. O sea, tú puedes ir y montar una empresa en Andorra y es totalmente legal. Bueno, yo tengo amigos que tienen empresas en Andorra. ¿Son criminales? No.
Simplemente velan por su dinero y luego pagan sus impuestos en Andorra y pagan sus impuestos como persona física donde vivan. Es que no pasa nada. Aquí Lord Henstein nos dice, tan cierto lo que dice el maestro Néstor Armando Alzate, la sociedad colombiana es corrupta por naturaleza. Sufrimos de anomia corrupta y es inherente a la psiquis colombiana, tristemente. A mí una persona que trabajó para el gobierno colombiano me dijo una frase, jamás diré quién es, ¿vale? Eso, mantener oculta la identidad de las fuentes, que cuando el escándalo de Odebrecht me dijo, oye, pues qué pena, pues mira que robaban, pero por lo menos hacían las carreteras. Y eso me lo dijeron, pero así tranquilamente. ¿Qué más comentarios hay? Aquí envían varios saludos, Juanje, desde diversas partes del mundo. Andrés 1984 nos recuerda, o más bien nos pregunta si vamos a hablar del FIFA Gate, y en efecto vamos a desarrollar ese tema en el transcurso del programa. Efectivamente. ¿Algún comentario más? No, Juanje, que nos sigan haciendo llegar sus preguntas y comentarios con el numeral de esta noche, Enigma Caracol. Venga, vamos a empezar a meternos un poquito. Vamos a hacer casos de corrupción de Colombia, casos de corrupción a nivel mundial. Yo el otro día, hablando con Nicolás Pernet sobre su libro, me dijo, Juanje, es que esto es tan fuerte que empezaron a robarse la plata cuando los préstamos para la independencia. O sea, llegaron y dijeron, venga, vamos a ser un país independiente, salgamos del yugo español, y se roban la plata. ¿Cómo fue esa historia, Nicolás? Y luego nos comentas tú, Néstor, desde Medellín. Claro, el punto es que cuando el país nace en gran medida destruido, porque las guerras de independencia fueron muy trágicas, la cantidad de muertes que dejaron, y por cierto que muchos soldados pelearon en las guerras de independencia con promesas de pagas que después nunca llegaron, que también es una forma de corrupción no pagarle a los trabajadores, en este caso a los soldados, o les prometían vales por pedazos de tierra que luego los soldados tenían que vender a mucho más bajo el precio del que recibieron. O sea, realmente la gran mayoría de soldados que pelearon en la independencia lo hicieron realmente a pérdida, como dicen por ahí. Pero después de que se logró la victoria militar y todo esto contra los ejércitos realistas, los poderes económicos que eran enemigos de los españoles, como los ingleses sobre todo, estaban felices de poder hacer préstamos a estos países emergentes, porque obviamente la deuda era una forma justamente de además ganarse su lealtad económica y poder imponerle otro tipo de tratados y de condiciones. Entonces Inglaterra se convirtió en el prestamista por excelencia de Colombia, de la gran Colombia de la época, que era con Venezuela y con Panamá y con Ecuador. Y en este momento, para empezar, los intermediarios fueron los que se enriquecieron como nadie. Ya mencionaba el maestro desde Medellín que justamente el famoso Francisco Antonio Sea, que negoció préstamos en Inglaterra para Colombia y se adjudicó a él el 2% del préstamo simplemente por el trabajo de hacerlo. Cuando hablamos de millones de libras, estamos hablando de una fortuna, al punto que todavía los descendientes de Sea son muy ricos y muy poderosos en Colombia. No digo que por el ancestro, pero ayuda a empezar con cierta herencia. Ayuda a empezar a arrancar con una buena platica para montar negocios y cosas. Y además también esa plata después, cuando llegaba, se iba perdiendo en diferentes deudas, en diferentes cosas. O sea, tanto así que una vez cuentan que estaban jugando cartas Santander y Bolívar, y que Santander ya había repartido, no se quedó con toda la plata, pero la repartió entre sus amigos de lo lindo. O sea, porque además también la corrupción no es nada más para enriquecerse, sino también para engrasar la maquinaria estatal. ¿A cuántos políticos no les sirve justamente ese dinero para dar ciertas coimas legales e ilegales, pero también legales? O sea, cuando se habla de auxilios parlamentarios, cuando se habla de que se le da plata a ciertas regiones, los presidentes están haciendo lo que llaman gobernabilidad a punta de ciertos engrases de platica con el dinero. Entonces, no hay un eufemismo más grande que la mermelada. Sí. Y le han dicho de muchas maneras en la historia. Y cuando Santander el préstamo inglés se gastó entre todos sus amigos del gobierno, estaba jugando cartas con Bolívar, y Bolívar le ganó una partida donde había una gran apuesta y le dijo: por fin me llega algo de los empréstitos.
Sí, señor. Sí, señor. Eso es absolutamente cierto. Eso es absolutamente cierto. Y esa fue la raíz también de la confrontación entre ellos dos, que empezaron a odiarse. De hecho, yo no sé, don Nicolás, si eso ocurrió antes de la conspiración septembrina, se me antoja que sí, que decantó entonces a Santander hacia esa conspiración de la que fue su cerebro, aunque la historia diga que no, que tenía la muerte cantada y lo salvó José María Córdoba. Pero creo que la raíz de esa confrontación fue justamente esa partida de Tresillo, creo que era que se llamaba. Pero para la gente que no es de Colombia, o los que no sabemos poco la historia de Colombia, ¿qué es esto de la ¿qué has dicho? Conspiración septembrina. ¿Qué fue eso? Fue un intento de asesinato de Simón Bolívar en 1828, cuando era presidente dictador. Eso fue por diferentes motivos, o sea, en un punto en que la idea es que cuando empieza el país, Bolívar es presidente, Santander es vicepresidente. Okay. Y ahí empiezan ya de una vez las peleas entre ellos dos, y además se agrava en parte por lo que hablamos ahora del tema económico, pero también yo diría que por el tema político, porque Bolívar reformó o intentó reformar las leyes para él quedarse de dictador vitalicio. Entonces Santander estaba esperando el turno para llegar de presidente y dijo, si va a ser presidente hasta que se muera, la única forma de bajarlo es que se muera. Y lo peor de todo esto es que esta historia es una risa. Y lo peor de todo es que cuando eso ocurrió, resulta que Bolívar no tenía descendencia. Entonces los áulicos que él tenía alrededor empezaron a calentarle la oreja para que él se quedara con el poder de manera vitalicia, que se declarara emperador o rey. Y entonces la idea de ellos era que como él no tenía supuestamente descendientes conocidos, aunque históricamente sabemos que tuvo varios hijos, decía que entonces cuando él muriera, que viniera un príncipe francés a gobernar aquí. Y eso fue lo que originó la rebelión de José María Córdoba, que no podía soportar una cosa como estas. Y resulta que entonces Santander, que entre 1821 y 1827 fue el presidente en ejercicio, en reemplazo de Bolívar, que andaba liberando las otras naciones para el sur, entonces se quería quedar con el poder, pero él ya había tenido más de 7 años en el poder. Y todo eso era una cuestión de egos. Oye, y de intereses económicos. Una cosa, espero que no me critiquen. Y de plata. Que no me critiquen por ser español por decir esto. Pero los próceres de la patria como que muy democráticos no eran, ¿eh? No, para nada. Y además también buena parte de la independencia lo que les permitió fue justamente expropiar propiedades españolas. Digamos que la finca de Atogrande, que durante mucho tiempo fue la casa campestre de los presidentes aquí en Colombia, fue expropiada a un español por Santander justamente luego de la batalla de Boyacá. Y yo cuento aquí en el libro un pequeño chiste, es que justamente él tenía en la entrada de esa hacienda como la inscripción que decía: esta hacienda es del presidente Santander y de sus amigos. Yo digo, es que de ahí viene la costumbre de que la hacienda del país se reparta entre amigos del presidente. Estaba esa inscripción puesta. No, pero es que es loquísimo, o sea. Sí. No, es que para empezar, esto es una farsa desde el 20 de julio de 1810. Resulta que la pelea se planteó porque los peninsulares, los nacidos en España, eran los que podían gobernar el país. Ellos eran los que tenían el poder político. Pero los criollos, o sea, los hijos de los españoles que habían venido de allá, los que nacieron aquí en América, eran los dueños de todo, pero no tenían acceso al poder político. Por lo tanto, no podían amañar todo lo que quisieran, porque de alguna manera los peninsulares protegían a los indios, eran en ese sentido un poco más justos, pero estos querían era toda la torta. Y cuando llegó el 20 de julio, José María Carbonell, que es el gran héroe del 20 de julio y todavía no se le ha reconocido, resulta que después de que todos los indiecitos y los artesanos, a las 11 de la mañana, que fue pues el cuento del florero de Llorente, ellos entraron y saquearon todos los comercios y se emborracharon, bebieron chicha y cada uno arrancó para su casa. Y resulta que José María Carbonell se fue y los atajó a todos en Egipto, en el barrio Egipto,
en otros que son muy tradicionales de Bogotá, y los recogió y los volvió a traer a la plaza. Y ya eran las 5 de la tarde cuando Acevedo y Gómez estaba pues pronunciando esa oración que nos la metieron por los oídos, diciendo pues que es lo más heroico que se ha dicho, que veis esos calabozos que allí os están esperando si no aprovechamos este momento de efervescencia y calor. Pero claro, era que Amari Borbón lo estaba mirando desde el balcón y decía, espere que vayan los indiecitos para que vean lo que les viene pierna arriba. Sí, y el 20 de julio desde el comienzo es un caso de calumnia en la medida en que el famoso Llorente no se alcanzó ni siquiera a negar a prestar nada. No, todo fue un montaje que estuvo hecho justamente para que se armara la trifulca en la plaza. El 20 de julio, o sea, nuestra fecha máxima de orgullo patrio fue un montaje. Ya estaba por ahí empezamos mal. Venga, empezando por esto. Que cuando llegaron allá a la plaza, pues que los logró reunir y devolvió todo el rebaño y lo metió allá en la plaza. Pues cuando vio a Acevedo y Gómez eso, dijo, no, ya, ahora sí ganamos. Entonces ellos tenían un círculo de agitadores, lo cuenta Indalecio Líbano Aguirre en su libro Grandes Conflictos Socioeconómicos, y resulta que él cuenta que entonces tenían un círculo de agitadores que aplaudían todo lo que decían los criollos. Cuando hubo pues el cabildo abierto, desde el balcón proponemos que para la Junta de Gobierno esté José Acevedo y Gómez. ¡Bravo, bravo! Quitaban los 4 que estaban allá, los indiecitos todos estaban borrachos y no sabían de qué se trataba. Que es Frutos Joaquín Gutiérrez, ¡bravo, bravo, bravo! José Miguel Pey, ¡bravo, bravo! Los grandes criollos. Y resulta que 4 peludos fueron los que montaron esa junta, que lo primero que hizo fue declarar la independencia, pero de los invasores franceses, porque en ese momento estaba Pepe Botella, el hermano de Napoleón, correcto, como rey de España. De España, sí señor. Exacto. Impostor, y entonces, sí. Pepe Botella. Sí, sí. Y entonces resulta que ellos decían, independícense, pero de los franceses, pero sigan siendo fieles a esta Junta de Cádiz. Creo que era la Junta de Cádiz. Las Cortes de Cádiz, sí, correcto. Exactamente. Sí, sí, porque Cádiz entonces, no cayó. Entonces, resulta que en lo primero que hicieron en el acta de la independencia, hombre, don Nicolás, esto es una risa, y usted que escribió el libro sabe que eso es cierto. Lo primero que hicieron es, nos independizamos del opresor del yugo, pero seguimos siendo fieles a Fernando VII. A nuestro bien amado y deseado Fernando VII. Que era un tirano, pero... Y además, ¿cuál fue el primer presidente que se nombra después de que la Junta de Gobierno toma el poder el 20 de julio? Ni más ni menos que el mismo virrey Amari Borbón. O sea, el primer presidente de Colombia fue el virrey español. De nuevo, ya estaba un desastre total. Y lo más impresionante de esto es que lo primero que dijeron es, bueno, si nosotros seguimos siendo fieles a España, pero que Fernando VII se venga para acá a gobernar aquí. Sí, también. No, esto fue una risa, fue una risa. Eso fue un sainete muy bien montado. Y apenas estamos en la independencia, imagínate cómo se pone esto después. Ahora os voy a seguir preguntando, pero mira, hay una cosa cuando yo trabajé, en 12 países de América Latina, haciendo documentales, me di cuenta, sobre todo haciendo un documental que se llamaba La Ruta de la Plata en México, que era un documental que yo hacía desde Taxco a la zona de Acapulco y todo esto. Porque claro, hubo un momento en que por allí había una riqueza enorme, ya que venía la famosa nao de Filipinas, que venía desde Filipinas, atracaba en Acapulco, atravesaba el continente, toda la plata y todas las porcelanas y todo lo que venía de Filipinas, por el continente, y de ahí desde Veracruz se cargaba hasta Sevilla y luego al revés, ¿vale? Y llevaban plata desde Taxco, iba hasta Filipinas y todo esto. Y entonces de repente cuando llega la independencia de México, esa zona que era todo riquísimo por el comercio, todo se va al carajo en 2 días. ¿Por qué? Porque al haber un vacío de poder, todo el mundo se pelea por mi trozo de la tarta. Y claro, todo el mundo quiere un trozo de la tarta hasta el punto que no hay tarta. Claro. Y eso fue lo que sucedió allí. Es una cosa súper loca. Eso sucedió aquí también. Pero fíjate, como estamos hablando de un tema súper colombiano, quiero dar un salto para que veamos lo que sucede cuando tú a un organismo le das muchísimo poder, hasta dónde puede llegar la corrupción. Para que hagamos analogías y veamos que es que esto es inherente al ser humano. Sí. No es por Colombia, ni por España, ni por México, ni por Argentina. Es inherente al ser humano. Alejandro Bernal, ¿qué es el FIFA Gate?
Juanje, básicamente la caída del imperio de Joseph Blatter o cómo la FIFA se convirtió en una de las federaciones deportivas más corruptas de todo el mundo. Corruptísima. Bueno, y superpoderosa. Y que no pase nada dentro de unos años, que no salga por ahí nada raro. Lo cierto es que, Juanje, hablar del FIFA Gate es analizar cómo fueron implicados una gran cantidad de directivos del fútbol internacional, principalmente de Latinoamérica y de Centroamérica, en escándalos de corrupción. ¿Cómo se destapó toda esta caja de Pandora? Tenemos que viajar en el tiempo a un suceso que cambió para siempre lo que podríamos decir los designios de la FIFA hasta ese momento. 2 de diciembre del año 2010. Resulta que en esa fecha, Juanje, se eligió por primera vez la sede de 2 campeonatos mundiales. En aquel entonces se escogió para el año 2018 que Rusia efectuara el mundial de ese año y que en 2022 Qatar realizara el evento que en este momento se está efectuando en esta parte del mundo. ¿Qué ocurrió en ese entonces? Resulta que la FIFA para el año 2010, para realizar el Mundial de Sudáfrica, tanto para ese como para el Mundial de Brasil en el año 2014, había registrado importantes pérdidas económicas. Habían sido los primeros 2 mundiales en muchísimo tiempo que no le generaban una ganancia real de dinero a la FIFA. Así que la FIFA pensó, ok, si no ganamos plata con estos, con lo siguiente vamos a apañar toda la cantidad de dinero que no pudimos en estos 2 certámenes. Pero cometieron un craso error, Juanje. Para el año 2018, la sede más opcionada era Inglaterra, que tenía un staff, unas sedes importantes, infraestructura, y para la sede del 2022 el más opcionado era Estados Unidos. Es tan así que aquel 2 de diciembre del año 2010 hubo una comitiva de los Estados Unidos que llevaron a Bill Clinton, a Morgan Freeman, a Landon Donovan, uno de los grandes jugadores de los Estados Unidos, de las grandes estrellas de la década pasada. Es más, Barack Obama en aquel entonces le preguntó al mismo Joseph Blatter qué posibilidades tenemos realmente de hacer el Mundial del 2022, y Blatter le dijo, muy difícil. Está complicado. Está venga complicado. Usted con quien venga, que esto está complicadito. Pues resulta, Juanje, que la sede de Qatar, la sede del Mundial 2022 se la asignan a Qatar, y los Estados Unidos lo vieron como una afrenta a la propuesta y a la comitiva que ellos habían enviado. Entonces dijeron, ok, nos van a negar el Mundial de Qatar, perfecto, el FBI se va a investigar esto. Y ahí se lió pardas. Es que fue muy chistoso. Y aquí es donde aparece un personaje. Pero es que ni el FBI pensaba que iba a sacar tal cantidad de porquerías, que es una cosa absurda. Pues es que, Juanje, el personaje fundamental en esta historia es Chuck Blazer, un hombre que era el secretario general de la CONCACAF, un tipo que era muy excéntrico, que se gastaba la plata en una cantidad de cosas rarísimas. Le había comprado un penthouse a sus gatos. Qué bien. De esa manera se gastaba el dinero de este personaje. Pues resulta que el FBI lo arresta, o lo trinca, como dirían ustedes en España, y le dice al señor, ok, señor, esto está muy raro, porque usted, aparte de gastarse dinero en penthouse para sus gatos, usted hace 17 años no presenta una declaración fiscal. ¿Qué pasó acá, señor? O abre la boca y nos ayuda, o hay una cárcel esperándolo en los Estados Unidos. Y lo cantó hasta la traviata. Así que Blazer dijo, ok, perfecto, ¿en qué les puedo colaborar? Blazer comenzó a citar uno por uno, Juanje, a todos los dirigentes importantes de la FIFA. Los citaba por correo electrónico, o sea, había pruebas escritas. Comenzó a hablar con ellos, temas realmente pues rodeados de corrupción, de tratos oscuros y demás con estos dirigentes. Desde luego Blazer le suministró esta información a los Estados Unidos, y de esta manera dieron con esta cantidad impresionante de directivos del fútbol que fueron implicados. En datos específicos, Juanje, lo que hizo Estados Unidos con la información que obtuvo Blazer fue activar algo que se conoció como la ley RICO. La ley RICO fue creada en los Estados Unidos para encarcelar
a familias mafiosas en la década de los 70. Y básicamente lo que hacía era que si una persona hacía parte de una organización criminal, pues se le consideraba culpable. Así que utilizaron esta misma ley para inculpar a varios de esos dirigentes corruptos de la FIFA para ponerles cargos y poderlos encarcelar. Ahora, esta historia se hace aún más tangible el 27 de mayo del año 2015. Resulta que la FIFA estaba a 2 días de celebrar las elecciones de un nuevo presidente de esta Federación Internacional de Fútbol Asociado y se reunieron en el Hotel Bar Al-Lak allá en Suiza. Y la policía de ese país, gracias a una orden jurídica de los Estados Unidos, entra a Juanje y arresta a un montón de dirigentes que en ese momento estaban reunidos en ese lugar. En datos específicos, 26 de los máximos dirigentes de la FIFA fueron arrestados, dentro de ellos Jack Warner, quien era el otrora presidente de la CONCACAF, Juan Ángel Naput, quien era el expresidente de la Conmebol, la federación aquí sudamericana de fútbol, Juanje, y en Colombia, Luis Bedoya, quien era el expresidente de la Federación Colombiana. El hombre, pues al ver que todo el mundo lo estaba inculpando, pues el hombre fue inculpado de recibir sobornos desde el año 2007 hasta 2015 y desde ese momento se convirtió en uno de los principales testigos de la FIFA para poder obtener más información sobre otros dirigentes corruptos. 26 dirigentes. En concreto se dice que el FBI lo que comenta es que se repartieron 150 millones de dólares. Sí. Y entonces, claro, tenemos aquí todas las nacionalidades. Jeffrey Webb, por ejemplo, de las Islas Caimán, Eduardo Lee de Costa Rica, Julio Rocha López de Nicaragua, Costas Tacas de las Islas Caimán, Jack Wenner de Trinidad y Tobago, Eugenio Figueiredo, bueno. Lo más heavy de todo esto es que efectivamente los norteamericanos dijeron, investiguemos esto porque esto es muy rarito. Sí. Y si no lo hacen los norteamericanos, estos señores siguen robando total a manos llenas. Es una cosa, desde mi punto de vista, súper absurda. Y esto demostró que la FIFA actuaba ya como un estado aparte del mundo. Totalmente independiente, sí. Es que es una cosa ridícula. Es un supraestado. Sí, claro. Recordemos que es que la FIFA puede desafiliar a cualquier federación si el gobierno de determinado país mete sus narices en la federación respectiva. Es decir, si el gobierno de Colombia interviene en la federación, entonces la FIFA simplemente desafilia a Colombia. Es decir, ellos son supraestados que ponen todas las condiciones para poder montar sus mundiales. Pero eso es una vergüenza, Néstor, ¿eh? Vergüenza, pero es que más vergüenza, es decir, si fuéramos a buscar, yo creo que si la CIA, que entre otras cosas pues tampoco puede, como la parábola aquella de el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, sino mire el que acaba de cantar, que está en un juicio, que decía que era un agente corrupto que trabajaba con políticos y con gente con militares de Colombia, pero de Nicaragua, de México y de todas partes, que cantó, y ahí están... que se recibió más de 50 millones de dólares y lo repartió entre todo el mundo. Pero si vamos a buscar una muestra palpable de corrupción, a ojos vistas, pues que no tiene cómo decir que no, es la adjudicación de la sede a Qatar. Es que este ha sido el campeonato más extraño, raro, atípico, exótico, pasando por todas partes. Sí, hombre, y aparte... ¿Cuántos millones de dólares recibieron para adjudicar esa sede a Qatar? Qatar es la muestra palpable de la corrupción. Sí, claro, pero corruptísimo. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Estábamos hablando aquí mientras estaba el informativo Alejandro, Nicolás y un servidor, con Néstor no porque está en Medellín, hablando de que es que la guinda del pastel aquí es el Qatargate. Cuéntanos qué es lo del Qatargate, que yo ya me quedo en shock. Exactamente, Juanje, y el contexto de este escándalo que involucra al mundial que estamos viviendo en este momento se desató el 29 de enero del año 2013. ¿Qué sucedió en esa fecha? Resulta que la revista francesa France Football, quizás una de las publicaciones de este deporte más prestigiosas de todo el planeta, publicó un artículo de primera plana en donde
realmente hacía referencia a este término Qatargate, cómo el Mundial del año 2022 había sido adjudicado de forma ilícita a Qatar por medio de sobornos que habían sido suministrados a importantes personalidades en Francia. Lo que dice esta pieza periodística, que fue escrita por Philippe Auclair y Eric Campbell, es que básicamente hacia el 23 de noviembre del año 2010, el otrora presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, Michel Platini, que en ese entonces era el presidente de la UEFA, y el príncipe heredero de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, se reunieron, Juanje, y se reunieron con dos propósitos. Primero, el príncipe heredero de Qatar dijo, ok, ¿cuánta plata necesitan? Porque yo quiero que organicemos el Mundial en Qatar. Y entonces el señor Sarkozy y Platini les dijo, bueno, costamos tanto, y aparte de eso, listo, denos dinero, pero necesitamos que nos ayude a solucionar la crisis financiera del Paris Saint-Germain, porque si ustedes se fijan, curiosamente, desde el año 2010 hasta nuestros días, el PSG, el Paris Saint-Germain, es quizás el club con poder adquisitivo más grande del mundo. Sí, es absurdo. Por ende tienen a la nómina que tiene. A Messi y a Neymar. Messi, Neymar y Mbappé, que los tres así ya son... Mbappé. Y aún así no ganan. Sí, que es lo más curioso. Así que de esa forma, Juanje, de acuerdo a este artículo de France Football, fue como a través de este soborno, pues tanto Michel Platini como Nicolas Sarkozy movieron sus influencias en Europa para que se votara a favor de Qatar y el mundial que se está efectuando se realizara en este país. Yo es que tengo que decir una cosa. Si a mí intentara sobornarme, pues un tío zarrapastroso, me lo pensaría, ¿no? Viene un tío cutre ahí y tal, pero claro, viene el emir de Qatar y dice uno que me pone la plata en las Islas Caimán o en donde sea, que no se entera ni Cristo, o sea, y me llega toda la plata ahí, me arregla la vida. Sí. Es que es una tentación muy gorda, ¿eh? Aquí estamos, venga a criticar. Néstor, ¿tú qué hubieras hecho si el emir de Qatar viene a verte a pedirte un favorcito un poco raro? Néstor, ¿está por ahí? A ver si me lo saluda. Ahora me lo configuran para que pueda. Sí, no, se estaría acercando a mi precio. Se estaría. Es que se estaría acercando a mi precio, pero ¿cómo no? Tiene la chequera que no se acerca a tu precio, lo tritura. Entonces, aunque yo sé que tú eres caro, pero claro, es que mucha plata. Nicolás, ¿tú qué harías? No, pues no creo. Yo diría cuánto gano en la FIFA, obviamente. Y pediría un aumento de sueldo más bien en lugar de recibir el soborno. No, pero por lo menos, Juan, te podría servir a ti para decir, hey, señores de Caracol, ¿qué hubo? Aumenten el billetico porque me están llamando de Qatar. Ah, el sí. emir de Qatar. Métanle bien al billete porque lo veo complicado, sí, efectivamente. Bueno, es que depende de qué, todos tenemos un precio, ¿no? Pero venga, eso de la FIFA no es nuevo. Desde, ¿cómo era que se llamaba el brasileño? Joao Avalanche, que ese se salió de Rosita, Avalanche, pero por lo visto era un pieza importante, sí. Claro, no, Joao Avalanche, Joseph Blatter, todos de ahí para atrás. Sí. Es decir, esto se mueve con plata. Pero lo del FIFA Gate también tiene otro componente. Es qué hay detrás de la FIFA. Es decir, los supraestados que llaman ahora, que son las grandes firmas multinacionales, que son las que patrocinan el campeonato, pues algunas de ellas siempre se lavan las manos cuando algún jugador comete cualquier cosa, inmediatamente le retiran el patrocinio cuando dice algo. ¿Por qué ellos se quedan callados? Las multinacionales, y siguen ahí patrocinando. Obvio, pues sí, es un juego de poder absurdo, y lo que está diciendo Néstor Armando Alzate desde Medellín me parece súper sabio, en el sentido de que ahora hemos creado unos nuevos estados que son esa especie de entidades supranacionales, como el ejemplo que ponía al comienzo del programa con el HSBC y con este problema que tuvo con esos 7.000 millones de dólares. Empecemos por algo, Juan, don Nicolás, Alejo, empecemos por algo. ¿Cómo se alcanza uno a imaginar que buena parte de los estados, la entidad que maneja la plata es privada? Para empezar, la Reserva Federal de los Estados Unidos es privada. Privada, correctísimo. Sí. ¿Sí o no? Sí. Pero entonces, si empezamos por ahí, a ver, ¿cuáles son esas relaciones de poder?
porque es que todo esto, porque mira, el escándalo de FIFA Gate salpica también a gobiernos, salpica a las empresas que ponen la maquinaria y la tecnología para construir los estadios. Es decir, hay dentro de eso, a lo mejor lo que quiero decir es que los de la FIFA, si bien es cierto, son culpables, hasta cierto punto también son chivos expiatorios. ¿Por qué no meten la mano por todas partes? Es que cuando uno mira hacia Estados Unidos, Goldman Sachs era que se llamaba, sí. Lehman Brothers. Sí. Hombre, es que yo estaba aquí mientras ustedes estaban hablando de eso y estoy haciendo aquí una lista así muy rápida, muy rápida. Ya como cambiando, si me permites, Juan, un poquitico de tercio. Sí. Como dicen ustedes los españoles, ¿no? Sí. Cambiando de tercio, ¿eh? Sí, como los toros. Mira, yo me hice aquí una pequeña lista, que yo creo que todo esto se tiene que... De alguna manera todo esto se junta, porque infraestructura tiene que ver con carreteras, tiene que ver con hoteles, tiene que ver con todo aquello que se necesita para que un evento de estos salga claro. de la manera como ha salido. Sí. Entonces me puse aquí a mirar, así muy rapidito, voy a hacer una lista rapidita. Mira la cantidad de corruptos que han detentado el poder y sé que me quedo muy corto. Donald Trump, en este momento le acaban de decir una orden judicial contra su empresa por evasión de impuestos, ¿cierto? Sí, Nicolás Sarkozy, procesos por corrupción. Ni que se diga de su majestad Juan Carlos de Borbón. Pues ella se hace medallas. Bueno, se hace medalla. Sigamos, Benjamín Netanyahu, el de Israel. Lo sacaron por corrupto y ahí lo volvieron a montar. Juan Hernández, creo que se llamaba, el presidente de Honduras, que soltó la presidencia y ahí mismo lo metieron a la cárcel. Lula da Silva, en la cárcel por corrupto. Aunque el de Lula se anuló, o sea, luego lo dijeron que no, ¿vale? Se anuló el juicio y dijeron que no, pero lo tuvieron varios años, es decir, estuvo envuelto en corrupción, independientemente, porque es que se peca por acción o por omisión. Sí, no, pero más heavy, por ejemplo, es el caso de la Kirchner ahora. Los 6 años voy para allá, ponle cuidado. Dale. Rafael Correa, prófugo. Ah, no, de Ecuador, sí. Bueno, Ollanta Humala. En la cárcel. Perú. Alan García, que se suicidó. Alberto Fujimori en la cárcel. Sí. Alejandro Toledo, todos expresidentes. Sí, de Perú. Y sigo por aquí, espera y verá, que tengo más. Los Kirchner acaban de condenar de 5 años de prisión a Cristina. 6 años. A 6 años de prisión a Cristina. A Cristina Kirchner. Eso no fue gratuito. Bueno, Pedro Castillo, que tiene toda la pinta que va por el mismo sitio. No, va para allá. Además está acusado de corrupción también. Sí, creo que tiene como 6 casos de corrupción abiertos. Sí. Y esto tiene que ver, porque es que los tentáculos de esos supraestados de los que estamos hablando, si alguien quiere imaginar la definición de supraestado, simplemente digo Odebrecht, ese es un supraestado. Ahora... Metió su mano en todos los gobiernos de América, de Latinoamérica. Muéstreme en dónde no metió la mano Odebrecht y en dónde no todos dijeron, a ver, ¿cómo es el pastel aquí? Se ve Y, ¿cómo voy yo? Sí. Mire. No, lo que tú has dicho son supraestados. Luego vamos a comentar el caso de Odebrecht, que se lo ha preparado Alejandro Bernal, pero como estamos aquí hablando de a nivel mundial que da miedo y lo de Colombia que es más chistoso, para que no nos dé tanto acongojo, vamos a hablar un poquito de Colombia. Y yo antes de empezar el programa hablaba con Nicolás Pernet, y seguro que también tiene datos allí en Medellín, Néstor Armando Alzate, de la corrupción en el periodo de hegemonía conservadora. ¿Qué es el periodo de hegemonía conservadora? Bueno, como para que no digan que nada más hablo mal de Santander, que era... ¿Que era liberal o qué? El padre del Partido Liberal, pues digamos que el inspirador de donde viene el Partido Liberal colombiano, también un poco para mandarle también la pelota hacia el partido contrario. Hay que recordar que en Colombia... Desde 1886 se impone un gobierno conservador que va hasta 1930. Entonces todo el cambio del siglo colombiano, digamos que es una época de hegemonía conservadora. Es el momento en que se nombra el país como República de Colombia. Antes se llamó Colombia, la Gran Colombia, Estados Unidos de Colombia, la Confederación Granadina. Y es apenas en ese momento en que ya se llama República de Colombia, centralizada, católica, con estas fronteras
otomana. Exactamente, todo. Pero justamente esa centralización también tuvo que ver con centralizar la banca, que antes estaba en gran parte, los bancos de cada región podían emitir dinero y podían usarlo en cada uno de los estados federales. Cuando se crea ya la República Unitaria, el Banco Nacional empieza a emitir dinero por montones también para financiar todas las guerras del gobierno y también para crear una gran inflación. Gobiernos como el del conservador Miguel Antonio Caro, que suelen mostrarlo como casi un cura, casi un alma de Dios, porque era el más creyente en la autoridad de la iglesia, el más conservador de todos, pero que durante su gobierno justamente hubo una gran... toda la inversión que se hizo en ferrocarriles, que le decían robocarriles en esa época, justamente se fue a muchos amigos de Miguel Antonio Caro, y también a muchos amigos de él les dio la administración de los monopolios del gobierno, como las salinas. Sabes que las salinas, las minas de sal, fueron durante mucho tiempo monopolio gubernamental, todavía lo es en algunos casos. Entonces también ese gobierno tuvo 50 años en el mandato, el monopolio del poder, y además esto se agravó después con un episodio que marca el cambio de siglo en Colombia, que es la pérdida de Panamá. Y la pérdida de Panamá se da en 1903 y luego nos cuentan en el colegio que el gobierno de Estados Unidos, porque Panamá se independizó por influencia directa de Estados Unidos, directísima. Entonces para compensar, digámoslo, después de cercenar al país con Panamá, el gobierno de Estados Unidos le da un pago de $25 millones. Lo que no cuentan es que justamente ese pago se dio además con la posibilidad de empezar a pedir nuevos préstamos de Colombia a Estados Unidos. O sea, lo que llaman la danza de los millones, la década de 1920, fue la época en que a Colombia entra el pago que da Estados Unidos por Panamá, y también entran $250 millones, o sea, 10 veces la indemnización por préstamos que Colombia empieza a hacer a bancos estadounidenses. Entonces, la danza de los millones no fue nada más que nos ganamos la lotería por vender a Panamá, sino que el país se endeudó aún más, y esa danza de los millones fue la música que sirvió para un montón de políticos del Partido Conservador, tanto así... ¿Y quién se quedó la plata? ¿Quién se la robó? Mira, por ejemplo, el presidente Miguel Abadía Méndez, que fue el último presidente de la hegemonía conservadora, que además fue el que dio la orden de la muerte de las bananeras, la masacre bananera del 28, su hijo dirigía la Sociedad de Mejoras Públicas, que era lo que se llamaba justamente un poco el Ministerio de Obras Públicas, el que manejaba toda la parte de la construcción, y obviamente toda la inversión que se hacía en obras públicas pasaba por el hijo del presidente, así que te puedes imaginar dónde se quedaba el dinero, en esa rosca. De hecho se llamaba la rosca, y además, así como hablaba ahora Néstor de supraestados en el mundo, también a veces hay mini estados dentro del estado, o sea, se crean mafias dentro del gobierno que son tan fuertes que ya funcionan en sí mismas, y el Partido Conservador y la hegemonía conservadora, con todo lo que siempre se han vendido como los más moralistas del mundo, como todo moralista, eran unos doble moralistas que tenían también esos estados internos dentro del gran estado colombiano. Y se robaron toda la plata del mundo. Néstor, qué barbaridad, ¿no? Que nos robaron hasta las buenas tardes. Creo que está fuera del Néstor, aire. creo que otra vez se quedó fuera. Sí. A ver. ¿No está? Vamos a ver si consiguen que haya otra vez conexión. Alejandro Bernal, ¿qué opina de la hegemonía conservadora? Pero aparte es eso, porque o sea, lo que más molesta ya no es que roben. Lo que estaba diciendo Nicolás Pernet, que van con ese rollo moralista los domingos a misa, y el prójimo y los pobres y tal, y lo que hacen es fabricar pobres como nadie, ¿no? Es una cosa, o sea, absurda, pero total y absolutamente absurda. Hay que tener en cuenta, Juanje, bueno, para ti, todas las personas que son extranjeras y de pronto no tienen mucho contexto de lo que fue ese inicio del siglo XX aquí en Colombia. Teníamos una constitución que era la de 1886, una constitución bastante chapada a la antigua, por decirlo menos, bastante contraria a lo que era una visión pues que tenían muchas naciones ya entrando el siglo XX. Y algo que me decía Nicolás que me llamó mucho la atención fue
fue precisamente algo de lo que hablamos en otro espacio, Juanje, eso de la masacre de las bananeras, como durante esa hegemonía conservadora, Juanje, para favorecer los beneficios, en este caso del gobierno norteamericano, la United Fruit Company, se permitió el asesinato de miles de personas en una noche únicamente para favorecer los intereses de esa United Fruit Company, algo que me parece inadmisible, sinceramente. Sí, es brutal. Estamos hablando de aquella época de la famosa guerra bananera que impulsó el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Claro, como tú decías ahora, digamos que la corrupción está, digamos que es un impulso, una tentación demasiado grande para los individuos. Por eso es que justamente la teoría moderna del Estado es que el Estado debe controlar a los individuos. O sea, digamos que esa idea política de que la gente, si se la deja ser como es, termina siendo desastres. Por eso hay que hacer como el Estado leviatán que los controle. Es que por eso yo decía al principio del programa que esto no es ni de derecha ni de izquierda, esto es humano. La naturaleza humana. Es la naturaleza humana, por desgracia somos así. Sí. O sea, da igual, o sea, vamos a ver, uno de los países más corruptos del mundo es Corea del Norte. Corea del Norte, ¿vale? Que es un país súper recto y que si miras a alguien con mala cara, te meten en la cárcel. Es uno de los países más corruptos del mundo. ¿Por qué? Porque el aparato del Estado es muy pequeño y esos funcionarios tienen tanto poder, los que son del Partido Comunista, que directamente llevan robando décadas y nadie los mete en la cárcel, les da igual. Claro, y lo que también es bastante que indigna mucho es que muchos políticos o muchas figuras del pasado poderosas han defendido sus intereses privados mientras los hacen pasar como intereses de la nación. Públicos, sí. Y eso, e inclusive lo muestran como filosofías o como ideologías políticas. Por ejemplo, en Colombia, y yo lo cuento en mi libro, el gran debate que se ha dado en todos los países, obviamente, entre el proteccionismo de la industria local o el libre cambio con los extranjeros. Mundo, sí. Pues básicamente presidentes como Tomás Cipriano de Mosquera, en el siglo XIX liberal, defendía el libre cambio y hacía reformas políticas para imponerlo, al mismo tiempo que tenía empresas importadoras y exportadoras. O sea que básicamente, que eso se da en todas partes. Jugó a todas las bandas, para ganar seguro. Exactamente, entonces ahí está buena parte de los casos de corrupción, que mientras están en el gobierno hacen las reformas y las medidas para que la empresa privada, que también es de ellos por casualidad, se beneficie de esas leyes. No, es muy loco, es algo que me parece tremendamente loco y es inherente al ser humano. O sea, no hay sistema, ni el comunismo, ni el capitalismo, ni absolutamente ninguno que no esté salpicado por la corrupción. O sea, da igual, derechas, izquierda, centro. Yo creo que dale a alguien poder y la oportunidad, y sobre todo dale mucho poder, y acabará siendo corrupto. Que es lo que yo creo que le pasó a la gente esta de la FIFA, por ejemplo. O sea, estaban por encima del bien y del mal. Todo el mundo los amaba, Dios mío, el fútbol, tal, el billete, la plata, y dijeron, pues me lo llevo todo. Sí, totalmente de acuerdo. Y por eso yo creo que aunque estamos, digamos, condenados a que el ser humano sea así, no estamos condenados a que falten controles. Sí. O sea, quiero decir, los controles sí se pueden imponer e intentar imponer cada vez más. No para cambiar la naturaleza humana, sino para controlar justamente esos impulsos. No, sí, es una cosa que me parece terrible y que la verdad, bueno, pues es inherente al ser humano. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando he estado viajando en África y es desde que llegas allí. O sea, lo de África es brutal. En Egipto es una cosa absurda. Toda la policía, todo el mundo, o sea, es una cosa muy, muy absurda. Y luego hay una cosa que te choca o que te sorprende, ¿vale? Que es, siendo un país tan corrupto, cuando luego tienes amigos, como me pasa a mí, con los que hago trabajos allí o hago mis viajes de autor, que todos los años ahora van a ser en octubre, noviembre a Egipto, y en cambio la gente que es honrada es como súper honrada, tío. Como todo lo contrario, yo ni firmo contratos con mis amigos egipcios, toda la plata llega como tiene que llegar, no hay ningún problema de absolutamente nada. Y es una cosa como que te sorprende. Y llegas al país y desde el policía de la aduana ya es corrupto. Y una cosa muy, muy curiosa, a mí me decía un amigo mío, reportero, Juanje, que no te manden nunca a trabajar a Guinea Ecuatorial. No te puedes imaginar lo que es eso.
O sea, da igual los permisos de rodaje que lleve, ya tienes que estar sobornando gente desde que llegas al aeropuerto y tal, pero claro, es que es un país, ¿vale?, con 1,5 millones de habitantes. Y esto es súper curioso. Bueno, que desde hace como 40 años es una dictadura de la familia Obiang Nguema. Bueno, pues Teodorín, que es como le llaman al hijo de Obiang Nguema, que es el vicepresidente del país, ¿vale?, en un país de 1,5 millones de personas donde la gente vive con una media de $1.25 al día. Pero como en los años 90 aparecía mucho petróleo, pues Teodorín, este niño, este angelito, entre Francia, Estados Unidos y Suiza le han embargado más de 237 millones de dólares. Se compró, claro, porque como el país es tan pobre, le gusta salir del país dicen que es la familia más corrupta del mundo, la Obiang Nguema. ¿Le gusta salir del país? Bueno, pues en Francia se compró una mansión de 101 habitaciones. 101 habitaciones. Un día, en septiembre del 2018, se fue a dar un paseo a Brasil. Y claro, como él tiene pasaporte diplomático, pensaba que no iba a pasar nada. Llevaba un par de bolsas con 16 millones de dólares en efectivo. 16 millones de dólares en efectivo, que se las quitó el gobierno brasileño y nunca se lo devolvió. Suiza, que cogió y le quitó también sus propiedades, bueno, pues solamente los coches que tenía de lujo se subastaron en 25 millones de dólares. El angelito. Fue novio de Miss Dinamarca, de Christina Mikkelsen, ¿vale?, que le han quitado hasta el reinado y la han expulsado de todos los concursos de belleza, porque también parece ser que está salpicada por blanqueo de dinero. O sea, se compró una mansión en California por 31 millones de dólares, que también se la han expropiado. Y todo lo hace, ¿vale?, obvio, como está tan perseguido a nivel mundial, todo lo hace a través de empresas que están en las Islas Caimán o en diferentes sitios, pero que lo que hace es que roba el dinero del petróleo, lo manda a estas empresas en paraísos fiscales, y esas empresas son las que compran las propiedades para que él vaya a darse paseo. Lo que pasa es que estos tres países, Francia, Estados Unidos y Suiza, se han puesto muy serios y le han embargado todo lo que han podido. Ya repito, 237 millones de dólares. Bueno, pues ¿sabéis lo que dice la familia Obiang a la gente de su pueblo? Adivinar qué es lo que dicen públicamente. Que es el neocolonialismo. Que los franceses y los norteamericanos les tienen una persecución, pero que eso es mentira. Que ellos no se han robado ni un peso. Y ahora que mencionas este caso, claro, es que se cubre de ideología, claro, la que es pura corrupción. Y ya, listo. Nada, esto es el neocolonialismo. Quieren que África sea otra vez un pelele. Bueno, oiga, pero señor. Es que no es lo que sucede en Colombia, que llegan y los cogen con las manos en la masa, los meten a la cárcel, pero antes, para poder conseguir rebajas, salen públicamente a decir que están profundamente arrepentidos. Sí. Discúlpenme, le pido perdón a mi familia y a todo el país por el daño que hice. Guárdame la platica allá en las Islas Caimán. Y son 5 o 6 años supuestamente en la cárcel, viviendo como reyes, Y chao. que son pabellones, pues, que ya hemos visto con whisky, con mujeres y todas esas cosas, y andan a los 6 años simplemente a disfrutar de lo que ya se robaron, pero primero salen y dicen públicamente, no, eso es una persecución y voy a sacar en limpio mi nombre. Todos dicen lo mismo. Sí. Oye, Néstor, que estaba fuera de aire y te hice una pregunta antes, que estuvimos hablando de la corrupción durante la hegemonía conservadora. Nos comentaba Nicolás Pernet, no sé si lo llegaste a escuchar. Sí. Escuché una partecita que cuando la hegemonía subió en el 86 y duró hasta 1930. Y cómo con esa doble moral de soy conservador, voy a misa los domingos y además tengo esta moral católica, apostólica, romana, y fueron los que más robaron. No, ve, Juan, por lo menos en mi libro yo hago claridad sobre eso, porque no fueron solamente ellos, todos. Yo defino, don Nicolás, oiga, como defino yo en mi libro, porque es que a nosotros nos hablan de un sistema pluralista en Colombia. Entonces nos hablan de Cambio Radical, de la U, de Centro Democrático, de los verdes, los maduros, los amarillos, los rojos, bueno, en fin. Y al final de cuentas, cuando usted mira, no ve que son solamente empresas electoreras. Se arman para bajar el cociente intelectual y poder elegirse con menor cantidad de votos.
Pero míreme usted cuál es la plataforma, el ideario que tiene un partido como la U, o Cambio Radical, o Centro Democrático, o los Verdes, o los Maduros, o los del Pacto Histórico. Muéstreme cuál es el ideario político. Yo llego, es decir, con esto lo que quiero decir es que todos son exactamente lo mismo. Todos son liberales y conservadores camuflados, que se van para otro lado simplemente para poder tener mayor protagonismo y una empresa electorera. Entonces yo defino que liberales y conservadores en Colombia son siameses, que tienen dos bocas distintas y un mismo estómago. Porque todo va para la misma bolsa. Eso sí, que no venga un tercero a tratar de disputarle la torta, porque entonces se unen y acaban con ese. Pero mire, hablando de esa corrupción de los conservadores, cuando Estados Unidos por fin pagó los $25 millones de indemnización por el Canal de Panamá, no sé si don Nicolás comentó eso. Sí, efectivamente. La plata que se robaron en ese decenio desde el gobierno de Pedronel Ospina y el de Abadía Méndez no tiene cuento. Pero después de eso los liberales también, sino que lo digan cuando subió López Pumarejo, cuando le hicieron un juicio político y prácticamente lo tumbaron por las peripecias de su delfín, don Alfonso López Miquelsen. Sí, porque como decía ahora también Juanje, justamente cuando usted quiere saber cómo está la corrupción, busque los familiares de los poderosos. Porque siempre, se puede aparentar cierta nobleza o cierta honradez en ciertos gobernantes, pero siempre terminan quedando en evidencia es porque o la esposa compró joyas más caras que nunca, o los hijos también, y en el caso de Colombia se da... O la moza. O la moza, que está tremenda. Obvio, no, es que... Porque me acordé de eso porque hablaba justamente del caso de presidentes que se ofrecieron como el gran cambio, como Alfonso López Pumarejo, en donde justamente fueron sus hijos los que terminaron acusados de desfalcar al erario público. Acuérdese mientras el papá hablaba de cambio. Claro, acuérdese de las acciones de la Handel. De la Handel. Y que luego fueron a parar a Bavaria y con eso comprar. No, ¿cómo le parece cómo es la carretera a la libertad? Yo en mi libro, don Nicolás, le cuento que tiene una particularidad. Yo lo escribí del presente hacia el pasado. Es una crónica, no es historia, sino que es una crónica de la historia desde que terminó la presidencia de Andrés Pastrana hasta el comienzo de la Guerra de los 1000 días. Y entonces voy pasando de gobierno en gobierno y yo me encartaba cuando estaba redactando. Yo decía, pero ¿cómo cuento esta corrupción si ya la conté allí? Si es que esto es lo mismo cuento, están alargando la pita y es la misma corrupción de gobierno en gobierno, dele para atrás y cuando están involucrados. Acuérdese del pobre viejito San Clemente, el presidente más longevo de Colombia, que subió al poder con 86 años y que tenía demencia senil. Y él gobernaba en Anapoima o en Villeta, dependiendo pues del clima. Y resulta que José María Palacio, el carpintero, que era su ministro de gobierno, mandó a hacer un facsímil de su firma. Y entonces emitía los decretos y le ponía el facsímil de la firma del presidente. Y ya, inventó la firma digital, un tío inteligente. Sí, ¿es cierto o no es cierto? Don Nicolás, ¿es cierto o no es cierto? Sí, era como un caucho que se ponía así como un sello con un la sello, firma. un sello. Mira, un invento colombiano, la firma digital, Sí, que veo poco sello. optimista. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios con el numeral Enigma Caracol. Y aquí me acaba de pasar Nicolás Pernet su libro firmado, le tengo que dar las gracias, y me encanta el subtítulo, Una historia cínica de los gobernantes de Colombia. Ya era hora que nos riéramos de los que han sido un desastre y no han conseguido que tengamos un país mejor. Yo me parece que sí, ¿no? que ya está bien de hacerles tanto juego. Nos faltan 40 minutitos porque nos enrollamos, yo me enrollo como una persiana. Y otro de los temas que hablé con Nicolás antes del programa y que me gustaría también tocar es hasta dónde llegó la corrupción
en Colombia a finales del siglo XX, cuando este país tenía ese problema tan brutal de narcotráfico y estaba el cártel de Medellín y estaba el cártel de Cali. Yo he visto una serie que es Narcos y es una cosa muy loca porque decían que era imposible pillar al cártel de Cali porque tenían comprado hasta al ministro del Interior y al de Justicia y al no sé qué. ¿Eso que aparece en la serie fue cierto, Nicolás? La respuesta oficial es que no, pero obviamente que sí. Bueno, y hay que entender que además esas historias vienen de antes. Mira, yo en mi libro cuento justamente la historia del primer laboratorio de drogas artificiales que se encuentra en Colombia, que uno diría, ¿fue en los 80s? ¿Fue en los 70s? No, fue en los 50s. ¿En los 50? Ya se producía desde esa época heroína y cocaína en Colombia. No sabía. Y además, los arrestados en ese operativo eran descendientes de presidentes, nada más te lo dejo así. No te puedo creer. O sea que ya desde ese momento había la inquietud de producir esas drogas aquí. Pero el verdadero boom del narcotráfico se da en los años 70, primero con lo que llamaban la bonanza marimbera, con la marihuana. Fue la primera gran droga que se exportó por grandes cantidades al exterior. Entonces toda esa plata entraba y venía en dólares. En gran medida también esa droga se empezó a comercializar porque a Colombia llegaron los famosos cuerpos de paz de John F. Kennedy cuando crea la Alianza para el Progreso, un programa de gobierno estadounidense justamente para evitar que América Latina cayera en manos del comunismo. Entonces, por un lado estaba el garrote y estaba la zanahoria, estaba la amenaza militar y estaba los cuerpos de paz que viajaban a diferentes zonas de América Latina a incentivar el desarrollo. Pero era gente voluntaria, muchos hippies venían también en todos los cuerpos de paz, y cuando llegan aquí y encuentran los paraísos terrenales de drogas, de marihuana, la Sierra Nevada, donde tú quieras, empieza a incentivarse el consumo y empiezan también a llevar marihuana a Estados Unidos. El problema es que esa plata entraba en dólares y cuando uno va a cambiar muchos dólares en el banco, obviamente a veces hay controles, eso de dónde viene, eso cómo lo ganó. Es por eso que el presidente Alfonso López Miquelsen, el hijo de otro presidente de los años 30, abre lo que se llamó en su época la ventanilla siniestra. ¿Eso qué? Esa era una ventanilla en el Banco de la República en la que tú podías cambiar cualquier cantidad de dólares sin preguntas. No questions asked, como dicen por ahí. Mira, si alguna vez tengo una buena racha, pues eso no estaba tan mal. Entonces fue una manera básicamente, como dice Néstor, de blanquear, de lavar el dinero que estaba entrando por la bonanza. O sea, tú podías llegar, tengo $1 millón, ¿me lo dan peso colombiano? Y ya, y pero es que en esa época hubo además otro elemento. Primero, pues la bonanza marimbera, pero es que aquí se conjugan dos cosas más. La bonanza marimbera por un lado, ¿cierto? Ajá. Hubo una bonanza cafetera en el gobierno de López Miquelsen. Entonces había demasiado dinero. Y era el momento de oro del contrabando. O sea, se conjugaban tres cosas. Había demasiado dinero en Colombia. Uh-huh. Y a la hora de la verdad no se sabía por dónde era que estaba entrando esa plata. O todo el mundo decía, no, eso es por la bonanza cafetera. Pero, hubo unas heladas en Brasil que acabaron con buena parte... Néstor, lo describe, y perdóname, como no soy colombiano, obvio, y para la gente que escucha fuera del país, que es mucho más de la mitad del público que de este podcast, estás describiendo aquellos años como que era, hay plata por todos lados a buscarse la vida, o con el café, o con la marihuana, o con lo que sea, o tal, o contrabando de qué, Néstor. Tampoco... Cigarrillo, productos, mejor dicho, vale. Los que ahora traen contrabando de China son unos Boy Scouts, al lado del contrabando de aquella época, hombre, hasta las amas de casa se iban para San Andrés a traer televisores y cosas para vender aquí en el interior. Sí, claro. Sí, no, es que entonces Alejandro Bernal la ventanilla siniestra funcionaba con la disculpa de que eso procedía era de la bonanza cafetera. Pero entonces resulta que ahí metían lo de la droga, metían lo del contrabando. Todo iba al mismo sitio, Y te lo voy a definir de esta manera.
no me atrevería a decir que Colombia, pues, pero te garantizo que buena parte del país estaba metida en el cuento. Claro. Y la otra buena parte del país quería meterse en el cuento. Porque es que todo el mundo andaba encandilado con la opulencia, el fasto, con todo lo que ellos decían. Pero si ellos viven así, ¿yo por qué no puedo hacerlo? Sí, claro. Entonces, por lo menos hablo de Medellín, cuando la época del cartel de Medellín, medio Medellín estaba metido ahí. Sí, claro. Y el otro medio se quería meter. Y eso llegaba hasta los niveles más altos. Yo cuento en mi libro una anécdota. Perdón, yo te digo una cosa, don Nicolás. A mí lo que me sorprende, lo que me da tristeza es esa doble moral. Sí, es decir, todo el mundo en aquella época tuvimos que ver con los narcotraficantes. O entrábamos a almacenes de ellos o a centros comerciales de ellos o comprábamos productos que vendían en almacenes que ellos tenían. Todos tuvimos que ver, todos, de alguna manera tuvimos que ver. Pero entonces después de que ocurre todo esto, entonces todo el mundo dice, el narcotráfico, ni riesgos, yo no tengo nada que ver, jamás me di cuenta. Mejor dicho, este era el cuento también del elefante a las espaldas de Samper, más o menos. Nicolás. Es que eso llegaba a los niveles más altos, como dice Néstor, de los presidentes mismos tenían familiares que no podían saludar ni podían ver porque estaban metidos en negocios turbios. Yo cuento en el libro la anécdota del presidente López Miquelsen, que como él tenía una gran parentela en toda la costa, en La Guajira, que es una zona que en Colombia desde la colonia es conocida por el contrabando, porque por ahí entran y salen todos los productos prohibidos y también por ahí fue que entró y salió también mucha de la marihuana. Y López Miquelsen intentó hacer una gran reunión para ver a todos sus familiares reunidos en Valledupar y gente de la costa y de La Guajira, y cuando llegan no habían muchos y él preguntó, ¿pero qué pasa? ¿Dónde está? Y decía, no, señor presidente, es que muchos son narcos y no quieren aparecerse por acá. O sea que en la misma familia ya estaban ahí. Bueno, la vicepresidenta que tuvimos anterior, el hermano estuvo condenado por narcotráfico. Claro, yo como europeo te dicen eso y no te lo puedes creer. Es increíble, sí, claro. ¿No? Uno diría. Claro. Y es que aquí además dicen, es que no existen delitos de sangre, si lo condenan a él es él, pero es que son delitos inmorales, o sea, es una cuestión de inmoralidad de que tu hermano lo procesan por narco, tú no puedes ser presidenta o presidente. Hombre, en Europa sería un escándalo por lo menos debería haber escrúpulos morales. No, es que hay un tema, Néstor, o sea, ¿por qué un europeo se escandaliza cuando le dice, llegas a un país, dice, no, la vicepresidenta tiene un hermano que fue narcotraficante y tal, y vamos a ver, la mujer del César, además de ser decente, tiene que parecerlo. Sí. El problema es cuando la mujer del César, aunque sea decente, si no lo parece, ahí va. Eso fue lo que dijo Julio César de Pompeya, su segunda esposa. Cuando la enjuiciaron, que él pidió, pues, se divorció de ella, le dijeron, pero no le pudieron comprobar que en efecto había sido adúltera. Y le preguntaron a él, ¿y usted qué piensa? Y dice, no, es que que ¿por qué se divorció? Dice, porque es que la mujer de César no solamente debe ser, sino que tiene que parecer. Claro. Entonces termina uno aquí en Colombia dividiendo las etapas de la historia casi que por cada escándalo de corrupción diferente. O sea, en los 70 la época de la ventanilla siniestra, ahora hablaban estos de la época del elefante. Tal vez tú no conoces esa época, pero se llamó la del elefante porque a un presidente del 94 al 98, Samper, le reconocieron, se le comprobó entrada de dinero de los narcos a la campaña. Sí. 4 millones de dólares. Y luego el Monseñor Rubiano de Bogotá dijo, pero que entrara ese dinero y no se diera cuenta, era como si un elefante entrara a tu casa y no lo vieras. Y quedó convertida en la época del elefante. En el gobierno anterior de César Gaviria se compra con dinero del narco la abolición de la extradición. No. Y luego se entrega a Pablo Escobar, ahí sí las escenas de narcos, a la gran catedral que era su cárcel, que era una mansión privada. Y todo esto
en las narices del gobierno, obviamente otro caso de corrupción. Y luego lo que llaman la parapolítica, la farapolítica, que todo en el fondo es narcopolítica, básicamente, es lo que ha marcado las épocas de los últimos 30 años. Así que es realmente vergonzoso, qué pena contigo, qué pena con la visita, como dicen acá, que nuestras épocas históricas todas se dividan en el escándalo de corrupción de cada época. No, eso es una cosa que es inverosímil, pues, es decir, a todas luces uno dice, pero ¿en qué país vivimos? Pero se ha vuelto tan común la corrupción, que lo que decía ahorita, pillan a un tipo que se robó X millones de pesos en la DIAN y sale diciendo, no, yo le pido perdón a mi familia y al país por el daño que hice, pero antes ha dicho, no, es que están enjuiciándome y eso es una calumnia. Aquí todo el mundo aparece con que siempre lo están calumniando. Ahora, una cosa, Néstor, si alguno de los alguno de los cuatro que está aquí no le paga a la DIAN 3 millones de pesos a fin de año porque se lo debemos, nos vamos a la cárcel, nos trituran. Ahora, recuerde usted, don Nicolás, el robo del Guavio, de la represa del Guavio. ¿Se acuerdan de eso? De energía, claro, sí, por supuesto. Es que además también... En la época en que César Gaviria, por decreto presidencial, ordenó que el sol saliera más temprano. ¿Qué? A ver. Espera. Eso parece García Márquez, parece esa. ¿Pero eso es real? Pues emitió un decreto un cambio horario. Cambio de horario, porque hubo un apagón. Fue una época, creo que fue el fenómeno del Niño, que nos golpeó y estuvimos un año y medio de sequía impresionante. ¿De qué época hablas? ¿De qué año más o menos? Del 91. 1991. Acuérdese que ahí apareció el escándalo del Guavio, de las hidroeléctricas de Norte de Santander, de un montón de hidroeléctricas que, bueno, ¿y esto qué pasó? Ese es el punto. Cuando uno ve que a veces que hay, por ejemplo, escándalos o tragedias naturales, tiene mucho que ver también con corrupción en las obras para prevenirlas. Digamos, cada inundación. Lo que se robaron cuando el terremoto del eje cafetero, lo que se robaron ahí. O cuando lo de Armero. No, yo me acuerdo, yo estaba con familiares míos venezolanos cuando el huracán aquel azotó toda la costa de Venezuela. ¿Sabes lo que me dijeron? No mandes plata, ¿se la van a robar? No mandes nada. O sea, si mandas un saco de arroz, conforme llega a Venezuela, cogen el saco y lo venden. No va a llegar a los pobres, todo pero corrupto. Si perdóname, pero sí son muy honrados, porque por lo menos entregan el saco. Así sea vacío. El saco lo entregan, pero el arroz no llega. El arroz no. Es como el cuento del muchachito, un campesino, que la mamá le mandaba al papá todos los días allá donde estaba en el cultivo, le mandaba el almuerzo, ¿cierto? Ajá. Y llegaba el muchachito con el almuerzo donde el papá, y resulta que no llegaba sino el caldo. Entonces, ¿y qué pasó aquí? Y dice, no, se regó todo el revuelto y lo único que pude recoger fue el caldo. Y eso cada vez son mayores cantidades. Ahora mencionaban el desfalco del Guavio, pero por ejemplo en el siglo XXI está el caso de Reficar, que fue una refinadora de petróleo de Cartagena que salió por unos costos mucho más elevados, en donde ya son billones de pesos los que se roban. O sea, como decía por ahí un amigo mío, antes por lo menos era la corrupción en millones. Ahora es en billones. Sí, cada vez se va a poner por eso yo me molesto tanto, no voy a decir el banco en el que estoy, me echarían de acá. Por eso me molesto tanto cuando, por ejemplo, hago alguna maricada para History Channel o algo y me llegan X dólares. Y tengo que hablar con un tío por teléfono y me pregunta, ¿y eso de qué es? Y me dan ganas de decirle, pues de vender perico, imbécil. O sea, ¿y eso de usted que es policía o algo? Para $4 que me llegan, ¿que de dónde vienen? O sea, y es que me da un empute. O sea, es más fácil que entren millones de dólares acá. Si entran no 3.000, hay problemas. Claro, o sea, no me van a mandar 3.000, idiota, me mandarían 5 millones, $3.000. No. Y el tío en plan Perry Mason. ¿Y de dónde viene? ¿Y usted a qué se dedica? ¿Y qué no sé qué? Y yo me dan ganas de ir al banco y decir, a ver, ¿usted es imbécil? ¿O usted a qué se dedica? ¿O qué? O sea, es que me enerva. Pero es que aquí hay una cosa que es muy simpática, si ustedes me permiten. Yo quiero leer esta partecita final de mi libro, pues que sí, como claro. formato que digo,
aunque suene a cliché aquello de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. En Colombia, al revés, se demuestra que como una verdad de perogrullo, porque todas las calamidades actuales que parecen nuevas, que desatan desabridos debates en el Congreso, comentarios apocalípticos en la prensa y expresiones populares violentas, ya ocurrieron como si el tiempo no hubiera pasado. Colombia, al revés, confirma que da igual recorrer la historia de esta nación en un sentido o en otro, pues al final de cuentas nada es diferente. Y para colmo de males, todo indica que Colombia seguirá dando vueltas indefinidamente en su propia vorágine, a causa de la soberbia y la codicia de su atávica casta dominante y de la amnesia crónica del pueblo. Y traigo esto a colación por una razón muy elemental. Y es que nosotros, como digo en esa parte final, por la amnesia crónica del pueblo, nosotros casi que nos despertamos con ese ánimo morboso para saber cuál es el escándalo de hoy, porque es que el de ayer ya dejó de ser noticia. Si ustedes se devuelven en los últimos 10 años, a ver, hagamos, don Nicolás, haga un recorderis de los últimos escándalos en Colombia por corrupción, de los más sonados. No, pues, ¿cuál? El de... Yo recuerdo mucho, y además es que son nombres muy chistosos. Estaba el del Miti Miti, la monita retrechera. Sí. Pues yo cuando llegué a Colombia hace 8 años y medio, perdona, además nos queda muy poquito, voy a hacerlo ya que dais el cierre y la conclusión. Cuando llegué a Colombia hace 8 años y medio, y esto lo juro por mi madre que en paz descanse, estaba delante del telediario y entonces dijeron: un caso de un amaño y tal, que era el cártel de los pañales. Se te hacía un niño popó en Bogotá y te costaba el pañal porque se habían puesto de acuerdo las marcas y los supermercados y no sé qué, y entonces el precio del pañal en Colombia era como el más caro de Sudamérica y del mundo, y yo viendo eso en la tele cuando estaba recién llegado al país decía: ¿pero esto es en serio? O sea, esto, si eso pasa en Europa, o sea, los de los supermercados, los fabricantes de pañales, o sea, les meten una multa, o sea, los trituran. Claro, no, aquí no, queda así como que, bueno, no sé qué pasó. Es que nos olvidamos, mira, en los últimos años, así muy rápidamente, así muy por encima, hablaste de los pañales, pero hablamos del carrusel de la contratación en Bogotá. Sí. Nos olvidamos de eso, ya ni nos acordamos de eso. Sí. El de los Nule, no, eso ya es historia patria. A ver, Odebrecht. Odebrecht, ya nos olvidamos de él. El FIFAgate, ya nos olvidamos de él. Es decir, nosotros nos levantamos con el ánimo los colombianos de saber, ¿cuál será el nuevo escándalo de corrupción de hoy en Colombia? Y es flor de un día, es casi que parodiando o parafraseando más bien la canción de Héctor Lavoe, ¿no? Es un periódico de ayer. Es que nada más con el Mundial, cuando empezó, muchas voces se indignaron porque era el Mundial de la corrupción y de la explotación. Ya para cuartos de final ya se olvidó ese escándalo y ya sigue el fútbol. Yo por ponerme en redes sociales la camiseta de la selección española me acusó un tío porque eres cómplice de asesinato por lo que sucedió en Qatar. Y desde que yo decía, digo, este tío... O sea, ese es lo charro, esta doble moral que siempre terminamos diciendo, no, es que los buenos somos como si la culpa más de lo de Qatar lo tuviera yo, ¿sabes? O sea, sí, pues me gusta ponerme la camiseta porque cuando juega España que 4 años del Mundial y me tomo 2 vinos o 14 con mis amigos y listo, y ya está, como hizo con mi padre, que en paz descanse. Yo no conozco una frase más vergonzosa que los buenos somos más. Y entonces todos posamos de buenos y entonces criticamos y en las redes sociales destruimos a todo el mundo. Y bueno, ¿y en tu vida diaria qué haces? Hacemos una cosa, faltan 2 minutitos, venga, 30 segundos cada uno para dar vuestra conclusión y vuestro cierre. Empezamos por el que está más lejos, que es Néstor Armando Alzate. Tu conclusión y tu cierre, amigo. Hombre, simple y llanamente que esto es como la noria, ¿no? La rueda esa de los circos, sube y baja y dele, y lo peor de todo es que encontramos individuos como Emilio Tapia, que aparecen en todos los corruptelas y vive como un rey. Efectivamente. Y bueno, y recomendadísimo tu canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico. Bueno, yo quiero cerrar siendo optimista. Y siendo optimista es pensar que las cosas pueden estar menos peor. Es decir que van a estar mejor ya es ser iluso. Pero entre peor y menos peor, yo voto por el menos peor. Listo, y recomendadísimo. Bueno, usted lo que quiere decir es que reduzcamos la corrupción a sus justas proporciones. Efectivamente. Y recomendadísimo el libro de Nicolás Pernet, Presidentes sin pedestal, de Ediciones B. Lo tenéis en cualquier librería de Colombia. Alejandro Bernal. Un recorrido apasionante a través de la historia de la corrupción en Colombia y
Y en el mundo me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S, y los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios. Pues yo lo que creo es que la naturaleza humana es así, estamos llenos de sombra. Incluso yo aquí haciéndome hoy el tipo más limpio del mundo, si llegara el emir de Qatar, no sé cómo haría el comienzo del siguiente programa. De todas formas, tiene tanta plata. Se estaría acercando a tu precio. Tiene tanta plata y yo me siento tan hormiguita que seguramente jamás conoceré a ese señor. Si un día lo conozco, que sepa que me cae muy bien. En fin, señores, diviértanse, vivan la vida, péguense a la luz, aléjense de la sombra y por desgracia siempre viviremos en un mundo corrupto. Ojalá me equivoque. Eso sí, seamos despiertos y el que es corrupto, castiguémoslo a la hora de votar, da igual derechas, izquierda, centro y lo que sea. No sean borregos, sean seres humanos con inteligencia y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.